Cuando se usa la regla trapezoidal para aproximar una integral de f, habrá un error en la mayoría de los casos. Sin embargo, a medida que n aumente, el error también disminuirá. Para este ejemplo, queremos saber qué tan grande debe ser n para garantizar que la aproximación de la regla trapezoidal de la integral de f dada sea precisa dentro del punto 0,1, o una décima. Para responder a esta pregunta, usaremos la fórmula de equilibrio de errores para la regla del trapecio, que se proporciona a continuación. Bueno, el error es menor o igual que la cantidad de menos a en cubos, donde a y b son los límites de integración, dividido por 12 newtones al cuadrado, multiplicado por el valor absoluto del valor de la función máxima de la segunda función derivada. En el intervalo cerrado de a a b realmente hay dos pasos para este problema. Primero tendremos que encontrar este valor de función máxima en el intervalo cerrado. Y luego resolver esta desigualdad para n. Comencemos a configurar esto. Mirando el lado derecho de esta desigualdad, tendríamos la cantidad de menos a en cubos, donde a es negativo 2 y b es 1. Tendríamos 1 menos negativo 2 al tercero, dividido por 12 newtones al cuadrado, multiplicado por el valor absoluto del valor máximo de la función de la segunda función derivada, y en nuestro caso, en el intervalo cerrado de 2 negativos a 1 positivo. Queremos que esto sea preciso dentro de una décima parte, por lo que queremos que sea menor o igual a una décima. Ahora, iremos a la siguiente diapositiva y trabajaremos para encontrar este valor máximo de función en este intervalo cerrado. Nuestra función es la función integrando, por lo que f de x es igual a x negativa al cuarto, menos 2x al tercero más 12x al cuadrado más 2x menos 5. Por supuesto, antes de encontrar la segunda derivada, debemos encontrar la primera derivada. F' de x sería negativo 4x al tercero menos 6x al cuadrado, más 24x más 2 menos 0. Nuestra segunda función derivada sería negativa 12x al cuadrado, menos 12x más 24 más 0. Recuerde, nuestro objetivo aquí es encontrar el valor máximo de la función de esta función en el intervalo cerrado de 2 negativos a 1 positivo. Hay un par de formas de hacer esto. Podríamos analizar el gráfico de esta función. Observe cómo es una función cuadrática, donde a es negativa, por lo que es una parábola que se abre hacia abajo y, por lo tanto, la coordenada y del vértice sería nuestro valor máximo de función, siempre que esté en este intervalo cerrado. También podríamos usar técnicas de cálculo. Al encontrar los números críticos de esta función, ¿cuál sería donde la derivada de esta función, o la tercera derivada, sería igual a 0, o indefinida? Entonces evaluaríamos la segunda función derivada aquí en los números críticos, así como en los puntos de entrada. Avancemos y usemos primero las técnicas de cálculo, y luego verificaremos nuestro trabajo gráficamente. La tercera función derivada sería negativa 24x menos 12. Esto nunca está indefinido, así que vamos a ponerlo a 0, y resolver x agregaríamos 12 a ambos lados, dividiríamos entre 24 negativos, eso nos daría x igual a la mitad negativa. Ahora que tenemos nuestro número crítico, vamos a evaluar la segunda función derivada, esta función aquí, en los puntos de entrada y el número crítico. Tendríamos f' de 2 negativos, f' de la mitad negativa, y f' de la mitad positiva. Para ahorrar tiempo, ya he determinado estos valores de función. F' de 2 negativos sería 0, f' de la mitad negativa es 27. Y f' de 1 también es 0, por lo que el valor máximo de la función que estamos buscando es 27. Avancemos y verifiquemos esto gráficamente. Aquí está el gráfico de la segunda función derivada en el intervalo cerrado de 2 negativos a 1 positivo. Observe que, en los puntos de entrada, el valor de la función es 0, y luego en x es igual a la mitad negativa, tenemos nuestro vértice y notamos como la coordenada y, o el valor de la función es positivo 27. Esto sí verifica nuestro trabajo. Ahora, volviendo a la primera diapositiva, reemplazaremos este valor de función máxima con 27, y luego resolveremos por n. Esto sería 3 cubos, eso es 27.
dividido por 12 newtones al cuadrado, veces 27. ¿Es menor o igual a una décima parte? Bueno, 27 veces 27 es igual a 729. Entonces tendría 729 dividido por 12 newtones al cuadrado es menor o igual a una décima. Ahora, la fracción de 729 sobre 12 sí simplifica a 243 sobre 4. Entonces nuestro denominador ahora sería para n al cuadrado, menor o igual a una décima. Ahora, sigamos adelante y eliminemos las fracciones de esta desigualdad. Una forma de hacer esto sería multiplicar ambos lados de la ecuación por 4n al cuadrado. Esto despejaría el denominador de este lado. También multipliquemos ambos lados por 10, lo que borrará el denominador en este lado. Nuevamente, observe cómo, aquí, 10 sobre 10 se simplifica, y aquí, 4n al cuadrado para n al cuadrado se simplifica, dejándonos con 2430 es menor o igual a 4n al cuadrado. Dividiendo ambos lados por 4, tendríamos que n al cuadrado es mayor o igual a 607.5. Sabemos que n tiene que ser positivo, por lo que ahora tomaremos la raíz cuadrada principal de ambos lados de la ecuación. Tendrá que obtener una aproximación decimal aquí. Tendríamos que n es mayor o igual que aproximadamente 24.65. O si queremos, podemos decir que n es aproximadamente mayor o igual a 24.65, invirtiendo el orden de la desigualdad. Recuerde, n es un número de subintervalos, o el número de trapecios, y por lo tanto, sabemos que tiene que ser un número de conteo, o un número natural, por lo que tendríamos que redondear esto a 25. Así que para responder la pregunta, n debe ser igual a 25 para garantizar que el error estará dentro de una décima. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.